Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y vamos a saludarle enormemente a Juan Guillermo Márquez. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua aquí en Jalisco. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Juan Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, Jesús y tu querido auditorio. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Tenemos interés en conversar contigo para conocer tu análisis acerca de lo que ha ocurrido recientemente. Nuevamente sufrimos tandeos aparentemente por reparaciones y saneamiento de suministros de abastecimiento de agua a la área metropolitana de Guadalajara, pero todo esto también en el contexto en el que está cerrando el gobierno de Enrique Alfaro, que según él insiste en que ya se resolvió el abasto del agua para 50 años en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál es tu punto de vista desde el Observatorio Ciudadano? Mira, pues, bueno, si eso fuese verdad, así como lo asevera el gobernador, pues que muestre los elementos, pues, de dónde se origina todo eso, de los 50 años que ya están garantizados con el abasto de agua. Yo creo que como balance, pues, para la administración, desaprovechó en lo personal una gran oportunidad, porque recordemos cuando estaba todavía el alcalde en Guadalajara y de cara pues a su pretensión de gobernar el estado, y como decía, estar con los jaliscienses, en el caso del proyecto Zapotillo, Traslase León, decía estar de parte de los intereses de Jalisco, pero pues en algún momento intentó aliarse con los intereses de Guanajuato. Entonces, ¿qué se da finalmente como desenlace? Pues bueno, se vio forzado de alguna manera a aceptar la solución del gobierno federal y pues tratar de aparecerlo como un logro, como una idea de él y de su equipo, cuando en realidad pues tuvo que aceptarlo, porque la decisión de parte del gobierno federal era firme, estaban convencidos que de los males era el menor, y bueno, pues queda ese pendiente en el área metropolitana de una verdadera gestión integral del agua, a pesar de haber creado esa dependencia con ese nombre. El modelo que siguen practicando pues es el de gestión de oferta, en donde existe una demanda y el gobierno asume la responsabilidad de ofertar esa agua que demanda, y sobre todo en el caso del público urbano. Entonces, especialmente que será usos industriales, inmobiliarios, especialmente, ¿no? Sí, porque recordemos que el abastecimiento que ellos tienen es de la red pública. Entonces, siendo los últimos de la fila en preferencia, pues se colocan en el número 1 por abastecerse de la red de uso doméstico y público urbano. Entonces, la pretensión del saneamiento en el caso del río Santiago se centró solamente en la ampliación de plantas que ya estaban construidas, en el caso del ahogado. Pero pues allí hay un problema de que la caracterización que se hace de esa planta es para tratar aguas de uso doméstico. Exacto. Y está recibiendo descargas pues comerciales, industriales, de servicios. Entonces, esas plantas no pueden funcionar al 100%, porque no están diseñadas para hacer otro tipo de descargas. Entonces, pues sí, se incrementa el volumen de agua supuestamente tratada, pero vemos que no se refleja en la calidad. Exacto. Ahí está el río y está el testimonio de la gente que viven ahí en la ribera. Juan Guillermo Márquez, sí. Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. ¿Qué tal, Jesús? Quería aprovechar el contacto también y hablando de este contexto de crisis del agua. Por otro lado, acabamos de sufrir este megatandeo el fin de semana pasado, viene otro este próximo fin de semana en un contexto en el que las autoridades del CIAPA reconocen que el organismo está fuertemente endeudado, además que tiene una alta carga burocrática en cuestión de salarios y, bueno, la pésima calidad del agua que recibimos los usuarios de nuestra casa. Hay voces que por ahí andan como hablando de posibles salidas a esta crisis, la privatización del CIAPA. ¿Usted qué opinaría de privatizar el sistema del agua? ¿Hay opciones para no llegar a recurrir a eso? Bueno, el hecho de tenerlo descuidado al punto en el que está,
pues ese ha sido el cimiento, digamos, de las privatizaciones. Uh-huh. Sería un error porque recordemos que hace aproximadamente 20 años, en muchas ciudades en el mundo, de las principales ciudades, se privatizó el servicio. Y esas ciudades, esas regiones han regresado a la gestión pública. Entonces, caminar en ese sentido es caminar al abismo, a un fracaso. Porque si ciudades como París, como Nueva York, como, no sé, Milán, uh-huh, en fin, una gran cantidad de ciudades dieron reversa a ese esquema porque no mejoró las condiciones, solamente encareció el servicio. Así es. Entonces, ¿por qué sería diferente en México? O sea, no hay ningún elemento para claro, pensar que de hecho, sería benéfico. Hay experiencias también en algunas comunidades de México que han privatizado el agua y ha sido un desastre, pero hay alternativas entonces, Juan Guillermo, para no llegar a eso, para rescatar y mejorar la calidad del agua, el suministro a los hogares sin privatizar. Sí, por supuesto, o sea, comenzando con integrar un consejo consultivo del Chiapa, uh-huh, plural, equilibrado, obviamente honorífico, para que no se convierta en una carga, y desde ahí gestionar o elaborar las auditorías tanto técnica como administrativa del Chiapa y ver dónde están las fallas, corregirlas, y eso puede funcionar perfectamente, ¿verdad? Pero si vemos la tendencia de los gobiernos actuales, tanto municipales y del Estado, pues ha sido privatizar. Pero pues eso, el resultado ya lo conocemos. Así es. Juan Guillermo. No tendríamos elementos distintos a esos fracasos que se han tenido en las ciudades que mencionamos y en tantas otras. Juan Guillermo, entonces, nos queda un minuto. ¿Qué verías como los pendientes que deja Enrique Alfaro en materia de política de agua? Pues el cambio de modelo, que ha tenido una predominante agenda política y con base a esa agenda se ha sometido la parte técnica, administrativa, de eficiencia en la gestión del agua. El cuidar las zonas de recarga del área metropolitana, el atender las demandas que tienen hacia el interior del Estado. O sea, todas las obras, los recursos se han centrado solo en el área metropolitana. Entonces, yo creo que la próxima administración ahí tiene un reto muy, muy importante. Claro. Porque, por un lado hay una reducción en la captación de recursos a nivel federal y eso se va a reflejar de alguna manera en obras hacia el Estado, pero con mayor razón tiene que corregirse lo que se está haciendo y mejorarlo. Perfecto. Porque de lo contrario, definitivamente la privatización no es solución en absoluto, solo encarecería mucho más el servicio con la misma calidad que tenemos, o peor. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si se cumplen estas expectativas. Juan Guillermo, ayer al pactar la entrevista quedamos de que próximamente nos acompañas por acá para una más larga y detallar todos estos asuntos. Por lo pronto, te agradecemos en esta tarde que nos hayas tomado la llamada. No, pues el agradecimiento mío y hacia ti, Rubén, Jesús, y al auditorio por escucharnos. Gracias. Vamos a una pausa más y regresamos con la siguiente entrevista. Conversaremos con Pedro Kumamoto, regidor de Futuro en Zapopan, también sobre estas cuestiones.